that people heard through CNN, MSNBC. They can't do that now. Okay, people can go search for themselves. What's so extreme? We're extreme in that they're putting us next to that NXM, sex cult in Hollywood, and some other like 12 Tribes of Israel, some kind of Mormon groups or something, or Jehovah's Witness groups. I don't know the other groups, but they're trying to put us in there. And our extreme belief is that we believe in the Second Amendment and the Constitution of the United States. That's extreme. Okay, for the left, that's extreme. All right, if you believe in the Second Amendment, you're an extremist, okay? This is, of course, under Obama, right? Under Obama, they put in the Army manuals, training the Army cadets, young men and women, the Army cadets. They were training them, saying that the Founding Fathers, in today's standards, would be considered extremists. They were teaching that. That was absolutely ludicrous, insane. Okay, so these are the type of radicals that we're dealing with. They see George Washington, Thomas Jefferson as extremists because they're leftists. They're complete totalitarian authoritarians. Okay, so it's good to be called bad names by bad people. That's fine. Okay. All right, and yours truly is going to be on our program. We have an interview with them. And so that will be starting apparently Memorial Day weekend. We probably will not be the first episode. We may be the third or fourth episode. Okay, so, but their program, that whole program on A&E begins on Memorial Day weekend. That's pretty soon, right? How far is that? That's like 2 weeks? Okay, they're moving fast. They sent like 20 people out here in $1 million stage with the lights and the cameras. Who saw that? And you saw the cameras, $100,000 cameras and all that? That's what basically they're using. But that's beginning of Memorial Day weekend. Okay. Mango took put his booty on the line, and he came on the King's Report. Even though I don't, people say we're controversial. The left calls us controversial. They call us, but they call President Trump controversial. They call him a hate monger. They call him a racist, white supremacist. They can't do that to me because I'm not white. Okay, so they call me a white supremacist. But they lump us in with everybody else. So it's like people on the right have heard this too much. They've heard the radical name calling so much that now we're just like, okay, you call everybody that. All right, everybody's an extremist to you. I mean, anybody who doesn't bow down and say, yes, please take us over, George Soros, and ravage, rape, and pillage our nation, you're an extremist. You don't want that. You're radical, okay? But we have some, wolves in sheep's clothing, okay? Coming to Republican primaries. You can see this school card that Ted and who promoted this? Who prepared this? I'm sorry. PA Family. Okay, PAFamilyVoter.com. And these red circles are bad circles. So look at all those circles at the first line. That's a wolf. He's a wolf. I mean, he's a complete commie, and he's got all the red Tengo un pequeño problema en transmitir en Facebook, así que vamos a transmitir solo por YouTube. Creo que ya estamos un poco tarde, pero aquí estamos. Everything you can. Should wedding services providers be required to participate in same-sex weddings that they object to on religious grounds? And he says, absolutely yes. Look at this. It's a nut. Complete nuts, okay? Should schools and public institutions collect, I'm sorry, look at this one. Should Pennsylvania public schools and other public facilities require to open up restrooms and locker rooms regardless of biological sex? So if you got a little boy, say, I'm a girl, he can go shower with the naked girls. Are you freaking kidding me? Are you kidding me? And they can just walk into the women's restroom. No, that's not happening. Okay, so that's Tom Wolf for you, all right? That's Tom Wolf. But look over here. Look over on the right side. That's a, quote, Republican on the right side. Look how many red circles. This Wagner, he's supporting, it says mixed here, okay? But he was smart. From my understanding, he was supporting the transgender bathroom thing. Letting boys use girls' restrooms. This is insane. This is completely insane. That dude is supporting that. What a traitor, a treasonous person. He's not a conservative. This guy's a complete wolf in sheep's clothing. His name is Wagner. Don't press his button. Should wedding service providers be required to participate in same-sex weddings? That means forcing ministers to go to same-sex weddings. And Wagner says mixed, but basically that's a yes. He's not clear. Okay, so he's definitely not a conservative. He's the Republican establishment is behind him here in PA because they got probably dirt on him and they got him under control. That's why they want him in.
But Mango is a special forces guy. He was a special ops guy. What was that? You got the A&E? All right, you want to play that? All right, let's check that out. Go ahead. Play that thing. Probando, 1, 2, 3, probando. You saying anybody could become a member of a cult? When we think about harmful cults, we don't think about our next door neighbors. We were being groomed by a master pedophile. I'm the only branded person who's publicly speaking about it. They put their trust into something that turned out to be a monster. Rod of iron, the equalizer of force. You could have a potential Waco on your hands. Everything in my body is saying, get the out of here, out of here. We've gone to the FBI, and they keep telling us their hands are tied. This is going to turn out in history to be one of the worst things this country has seen. I still feel like I'm not free. Okay, there you go. So Memorial Day A&E is coming out. But watch, they didn't put Antifa on there. They didn't put ISIS on there. Surprise, surprise, because the left loves radical Islam and Sharia law. Unbelievable, okay? But I told you, don't be surprised. I mean, you shouldn't be surprised. If you're looking, it's the standard propaganda from the left. They've always been doing this. They always attack. They've been attacking Father for how many years? Esa es una propaganda negativa que AIE está haciendo. But the point is, ellos no pusieron ahí a Antifa o a ISIS. Pueden ver ahora a los izquierdistas cómo están reaccionando, están protegiendo a la Antifa, quienes están golpeando a las demás personas con palos y todo eso en las calles, están siendo golpeados y no son... esas personas son completamente malas y los izquierdistas los están protegiendo y dicen que no son radicales. What's that wonderful sister? She's an African American sister. Una hermana afroamericana dijo. Chelsea, is it Chelsea? Candace Owens. I'm sorry, Candace Owens. She was with Infowars crew and she were walking through Dallas. Ella estaba con Infowars, con el equipo de Infowars, y estaba tratando de entrevistar a la gente izquierdista y le estaba diciendo, jódete. ¿Pudieras articular una sentencia y decirme algo del por qué esto y el otro? Porque están diciendo que somos conspiracionistas. Ellos no pueden decir eso, ellos solamente están siendo lavados de cerebro por sus líderes. Ustedes son odiadores, racistas, es lo único que pueden hacer. No hay pensamiento detrás de eso, no hay un pensamiento, procesión de pensamiento detrás de eso, del por qué ellos piensan que estamos locos o porque no hay una razón del por qué dicen que son conspiracionistas, solo dicen que están locos y les llaman de nombres. Los izquierdistas, por supuesto, los izquierdistas en sí son un culto. Si es que con tan solo que les digan, hay mucha gente morena que son dueños de armas y ellos van a decir, ¿cómo pueden decir eso? Racistas. NRA is all white supremacists, right? And they're doing like country music, like in with ragtag blue jeans and like a big cowboy hat. El NRA son, la mayoría son blancos. That's what they think. That's what they're thinking. The NRA Lo que members están pensando son que los NRA son... pero si van allá, realmente hay muchas personas ahí, asiáticos, latinos, hay de todo ahí. Okay, which was like 10 people out there. They brought a Hollywood star out to the NRA show to protest it with the No RA little campaign. Like 10 people showed up. How many people showed up at the NRA conference? 100,000 plus. ¿Cuántas personas se presentaron en la demostración de armas de NRA? Como 100,000 personas. Ellos están en un culto, por eso es que culpan a todos los demás. Ellos son totalitaristas. Ellos son incluso más peligrosos que los cultos, porque si elellos llegan al poder, lo que ellos siempre quieren es eso. Si ellos llegan al poder, ellos van a gobernar tu vida. Stephen Mullen, quien era ateísta, está muy positivo ahora en favor de los cristianos. Aún no hace el cambio, pero ella tiene muchos videos en YouTube donde está diciendo claramente
de que el izquierdismo ha llegado a estar como tipo de religión, y si les dan ese cognicencia, ellos no lo pueden aceptar. Está llegando a ser un tipo de religión. Creer en el gran papá, de que el gobierno, el gran papá les va a dar esto y el otro, y los va a cuidar y les va a curar sus enfermedades y todo eso. Esto ha sido movido ahora al Estado. La razón del por qué es más peligroso que una religión es porque los movimientos de religión, mientras ellos no tomen el Estado como el Vaticano, ellos solo pueden enseñar sus doctrinas y no pueden forzarte a punto de pistola a hacer lo que ellos quieran. Sin embargo, cuando los izquierdistas toman control del Estado del gobierno, ellos pueden forzarte a hacer cosas y si no, ellos van a apuntarte con una pistola y van a matarte. Por eso ella dice que esto es mucho más peligroso que cualquier otra religión, porque ellos son claros en sus metas y quieren gobernar con un control totalitarista. Ellos son mucho más peligrosos que una religión, al igual que el islamismo. Quieren tomar el poder político y gobernar el mundo. Es por eso que ellos se alinean o se juntan con los izquierdistas radicales. No voy a seguir, estoy todavía dando los anuncios. He says, will pastors be forced to go to same-sex weddings? No. Los pastores van a ser empujados a ir a las bodas del mismo sexo, y dijo que no. Locker rooms, not the restroom. Locker rooms. That means showers. That means bath. It's ridiculous. It's crazy. Mango says no. Should the state prohibit abortion after 20 weeks gestation? Mango says yes. Okay, so in all the key points, and of course he's the only one. He's the only Republican, Mango es el único republicano que está ahorita mostrando que mostró en Harrisburg en un rally del segundo entendimiento. Mango es el tipo, es el único. Hey, thanks for coming to Kingsburg. Man, I got a lot of flack for that. I got a lot of flack for coming on the River Moon show over there. You know. But so Mango was the only guy Dijo que recibió mucha persecución porque él vino al show de los reportes del rey, 2 veces apareció y por eso dice que tenía mucha persecución debido a eso. Ellos están hablando de que están protegiendo la segunda constitución, no lo están haciendo, pero Mango lo está haciendo y ellos están trabajando en Harrisburg. Tuvimos que manejar allá 2 o 3 horas para llegar allá y aquellos tontos viven allá y trabajan ahí mismo y no fueron a ese rally de la segunda enmienda. Son totalmente falsos y estamos muy agradecidos del hecho de que Mango haya ido y se conectó con la providencia y apoyó. Ya sea que se dé cuenta o no, él se conectó de esa forma. Por supuesto que en la campaña de Harrisburg, donde los patriotas salieron y todos los santuarios fueron allá y él estaba allá en la línea de frente. Ni siquiera lo dejaron hablar, pero él estaba allí en la línea de frente. Así que habrá un rally antes de ir a votar. Va a ser un último rally antes de ir a votar. Va a ser el lunes a las 9, de 9 a 10. Va a haber un ya va a ser mañana esto. Mañana va a haber Mañana va a haber un gran invitado en los reportes del rey. Después de los reportes del rey vamos a ir a ese rally. Ellos quieren estar en ese rally, pero creo que nos podemos llevar. Si hay gente en ese lugar, puedan salir y venir y asistir a esta reunión. Mango chips, do what you want. But say his name right, it's Mango, just like the fruit mango. Who loves mango? The Queen loves mango. She loves mango. I like mango. I used to be allergic to mango, but now I like mango.
pueden llevar su mango, sus frutas también, porque básicamente su nombre de esa persona es... All right, but Mango, he needs our support. Okay, so his community has also reached out to our community and said, hey, su comunidad ha venido a nuestra comunidad, así que quizás nuestra comunidad debe de ir también allá. And do interviews and stuff like that. That would be great. So if any of you Patriots are good on Monday morning, I'll see you there. Así que si los patriotas quieren ir para allá, mañana nos vemos allá. 9 a.m. to 10:15. So it's an hour. It's like the same time as the es como una hora más o menos. Maybe we can also get Sanctuary Academy to come out join us there as well. But again, it's like a fight. It's like, this is warfare. It's a fight. You es una guerra. No podemos permitir que el oponente se aventaje. Like Wagner, that are just saying that they're they're Republican, the conservative values. They're not conservative. You're going to force no son people who don't agree with same-sex marriage to force them to go to the marriage. What are you going to do? Arrest them if we don't do that? Y van a forzar a las personas que vayan a los pastores a que vayan a las bodas de mismo sexo, y si no van los van a arrestar. Eso no es... El George Soros realmente está detrás de muchas cosas aquí, poniendo dinero para todas esas cosas. Necesitamos patriotas que se puedan defender y que... Army Ranger, not Green Beret, Army Ranger, Mango, at the event tomorrow, that's Wilkes-Barre Holiday Inn Express, 9 to 10:15 a.m. Okay, and also you can get your scorecards here. We'll be there right after the King's Report. All right? Vamos a ir para allá después de los reportes del rey. Also, the event is then... Make sure that you vote on Tuesday as Asegúrense de ir a votar el martes también. Boys, this is frozen here. My things. Make sure you vote on Tuesday, okay? Because Tuesday's coming up. Aseguren de ir a votar el martes. So make sure you vote. Make sure you vote. Asegúrense de ir a votar. And make sure you get the right providential figure there, so they can y asegúrense de votar por la figura providencial ahí. That are gathered here and effectuate Chinese culture. Y para hacer que la cultura del Chongilgu pueda seguir adelante paso a paso. All right, then we got Brides and Daughters of Christ. Tactical shooting competition coming up soon. That's May 26th. So tenemos a las novias e hijas de Cristo, una competición de tiro al blanco. Married and unmarried women, high school age and above. Competition is tactical shooting competition. Shotgun, AR-15, and pistol. Prize also to be announced. All right, contact Andy Song for more information at this above Gmail. Summer camps also coming up. Camp Shahakwa at Hickory Run State Park, July 13 through 20. Come to the meeting today in small sanctuary during lunch. Retiro espiritual de una semana de julio 13 a julio 20. Una semana básicamente. Early bird discount, register by June 1st. Okay, talk to those gents. Si se registran antes del 1 de julio, va a haber un descuento. Matching and blessing workshop also at Sanctuary Summer Camp. También va a haber un seminario de emparejamiento y bendición. Se hace con el propósito de preparar a las personas que van a ir a la bendición. So participants will enjoy all the fun activities camp. Contact Doris Smith for more info on Matching Blessing Workshop. Okay. Also, Sanctuary Workshop in Europe is going to be happening. That's organized by the European. En Europa también va a haber un retiro espiritual. In Slovakia. These are the dates here: August 19th. En Eslovaquia. De agosto 19 a agosto 25. €150 early bird discount, and that's the email to reach them at for the workshop in Europe. Order your PPP militia no gi now. Anybody who ordenen sus no gi now. Uniformes de la milicia de la paz. Okay, so we got the order of peace militia rash guard spats and short sets. That's 3 pieces. Okay, there's a queen with the okay. Give me a full body picture. There we go. Okay, there's Nari and the queen training there. Okay, give me another picture. All right, so you can see the queen. Oh, who's that? Who's that? Is that? Oh, that's Eugenie and who's that? Christina. All right, go ahead. Go ahead. Okay, here we go. So you can see the whole, kind of see the whole rash guard here. So you can see this is the camo. This is the Peace Militia camo. Hashtag Peace Militia camo right there. Uniformes de entrenamiento. Boom. And that represents all of us. La milicia de la There's paz. crowns and a rod of iron and sword of truth and shield of faith. That represents all of us in the kingdom.
All of us in the kingdom that are sheepdog. All of us in the kingdom that love God and love our neighbor. All of us in the kingdom that stand up and protect the kingdom and hold it together. That's why it's there. As camel, because it also has stealth. The devil doesn't know where the good people will rise. They're everywhere. Okay? But at the same time, está camuflajeado porque así Satanás no puede saber de dónde las personas salen. Porque no las puede ver. All of us are in there, right in there, in the crowns and rod of iron camel, okay, which we call the PPP, the Peace Militia camel. And then, of course, we have Pyongyang Kyungcha, which is Father's calligraphy's his name, and I've written it in calligraphy on the right arm and on the left leg, as you can see, and also the 3 kingship stripe here. And you can see these red panels, they represent the blood of Christ that holds it all together. Holds it all together vertically, boom. One powerful, the color up there is way better. Look at that color up there compared to that on the screen. That's much nicer than the color out there. Take a look up there, guys. Look at that. See that? That's much nicer color. And then, okay. And so you got, of course, the most important part right here. That's the Peace Police Kingdom crest with Father's name over your heart. So it's right over your heart. Because that is where it's Está ahí el símbolo del cetro de hierro con el nombre del Padre ahí a la altura en el pecho, a la altura del corazón. And of course, these are produced by Tatami Fight, where the top MMA, BJJ, grappling, mixed martial art company in the world. You know, Tatami Fight, where they're the top, alongside Hayabusa. Okay, so they're at the top, and we collaborated with them to make super high quality no-gi sets. Okay, there's 3-set rash guard, leggings or spats, and shorts. Okay, that's for your training. Obviously, we're going to do training and all this. We're going to be showing them doing training, all sorts of stuff, tactical training, CrossFit training, you know what I mean, Kali Eskrima, BJJ, striking, you name it, shooting, you name it, okay? So pick up your Peace Militia no-gi today. Okay, take me back, Así que boys. pueden ordenar su All right, $150 for the set of 3 things, $65 for each item. Pay by cash or check. $10 for shipping in the contiguous USA. $50 for international shipping. Deadline for orders is Sunday, May 20th. By the way, the first batch already sold out, so we have to order another set. And I think they're on their way. They're coming soon. Contact Rio Tashiro at this Gmail to get your colors in today. Okay, so wear your colors of pride. Wear your colors of pride. That represents all of us. That represents everybody who's training together. And of course, when we get our system and database done better, the internet training system better, we're trying to find out ways to broadcast this so our Japanese groups, Korean groups can train with us live while we're training the kids here. Okay, so that would be sweet. And of course, we want that, we have that unity that we all know that it's not about us, it's not for our glory, it's not for us looking badass, not like, even though you look really cool and you're learning very deadly stuff, but it's not for your glory. It's for loving God, loving your neighbor, okay? To become that Peace Militia that Father blesses with, and to hold Chaniyu together. Obviously, it eradicates and shoots and kicks out evil and wolves in its proper place. Okay? Next slide. Kazuya University, every Sunday, 2 p.m. for 1 hour here in the main sanctuary. Also, Sanctuary Academy, sign up at this website with Shugitas. The 3rd semester sign-ups will be taking place. That's August 18th to October 22nd. Also sign up for Gunners of America today. Gracias para los dueños de armas de América. Also NRA, and join us with the King Support. Fellowship Potluck. Let's give it for all our fellowship folks who brought Potluck, and also our food ministry team. Aplausos para las personas que trajeron sus alimentos. $5, $10 donation if you to cover purchase of additional food would be appreciated. If you didn't bring potluck. Also, Daughters of Christ Bakery Bake Sale during potluck lunch, okay? Sunday school time. Kids, have a good time with your Sunday school teachers. Let's thank our Sunday school teachers, everybody. Agradezcamos a los maestros de la escuela dominical. All right. So I covered already a lot during the announcements, which is a problem because we get like an hour into the announcements are like,
sometimes watch like 45 minutes, an hour long. I'm partially blamed for that reason, but I do apologize for that. Kingdom Rod of Iron 15, folks. We are in Luke 4. Estatua de Hierro 15. We passed through Matthew, we passed through Mark, and now we're in Luke 4. And this is, of course, everybody knows this is the really famous one. Lucas 4. Really critical. You have to know a kingdom passage. You have to know Luke 4. Deben conocer, el pasaje del reino. Lucas 4 deben conocerlo porque enseña la razón del por qué Jesús enseña la razón bíblica del por qué Jesús mismo dijo de que él fue enviado. Lo podemos ver aquí. Y les dijo, entonces Jesús levantó. Fue por eso por lo que fui enviado. Cuando tienen amor y compasión por aquellos que han caído, o por aquellos que están perdidos, por aquellos que están en separación con Dios, es ahí en donde podemos hablar con las personas, donde queremos traerlos de regreso a Cristo, porque tenemos compasión, porque nosotros alguna vez estuvimos ahí y fuimos salvados por la gracia, así que tenemos compasión, y cuando damos testimonio y eso, en nuestro corazón queremos alcanzarlos, a aquellos que no conocen a Cristo para nada, etcétera. No es solamente ustedes están haciendo, sino que el Holy Espíritu está trabajando adentro de ustedes para dar ministerio a través de ustedes y traer a las personas a la salvación. Deben estar al tanto de sensitivos de que el Espíritu Santo está trabajando dentro de cada uno de nosotros. Es muy importante entender la razón del por qué Cristo vino. Dijo que cuando el reino de Dios debe ser predicado a todas las naciones como testimonio, y después el fin vendrá. Vemos que predicar el evangelio del reino es muy crítico. Es el poder de la era de Dios, se manifiesta a través del reino actual. Este es Lucas 4. Quiero llamarle la atención y leer aquí. En Lucas 4:38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y la rogaron por ella. E inclinándose a ella, reprendió a la fiebre. Y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Cuando pueden ver aquí, está atacando la enfermedad. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermedades de diversas enfermedades las traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchas, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Los demonios estaban enojados porque ellos sabían quién era Cristo. Ellos podían sentir la fuerza. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Deben ser sensitivos al movimiento de Dios y al Espíritu Santo, en la compasión que Dios puso en su corazón. Si ven a alguien, me tengo que hablar con esa persona, ya sea una persona, un compañero de trabajo, deben tener fe. Quizás no puedan articular todo perfectamente como Mark Robinson, pero la Biblia dice de que Dios les va a dar las palabras para decir. Deben tener confianza, deben tener fe. Sean ustedes mismos, sean originales. Dejen que el amor de Cristo salga de ustedes, que la compasión de Cristo salga de ustedes para aquellos que no han sido perdidos y quienes están yendo al infierno porque están separados de Dios. Este es un estudio realmente muy bueno, hecho por un ministro de Internet. Es un programa. Hemos heredado muchas nociones paganas del infierno, algo así. Los cristianos creen de que el infierno es
pagano y bíblico, algo así. El punto es de que esta gente está perdida, separada de Dios, así que cuando tenemos esa compasión, es bueno compartir el Evangelio. Sí, quizás vamos a ser maltratados y perseguidos, pero Dios dice, debes tener tener fuerza y todo eso. Es una cosa natural. Cuando sientes la estimulación dentro de ti, debes ser sensitivo al llamado de Dios. En un combate real debes ser sensitivo a tu oponente. Debes sentir tu oponente porque tienes contacto directo con él. Pero estoy hablando cuando a una arte de lucha más rara o real. Por ejemplo, en el ámbito de las armas, deben tener completamente un balance de energía, pero al mismo tiempo deben tener un control muy calmado. Estas dos cosas tan extremas van a estar ahí. Tienen que estar dispuestos a ir a correr rápidamente para cubrirse y tratar de eliminar al enemigo y todo eso, pero al mismo tiempo deben tener bastante control de, por ejemplo, de jalar el gatillo y todo eso, porque su cuerpo está corriendo y todo eso, y para jalar el gatillo lo tienen que hacer muy suavemente y tienen que apretar el gatillo muy suavemente, si no, mientras más yo puedo entender cosas y cosas acerca de las armas. De tener la agresión de ganar a las malas personas, pero también tiene que tener un gran control sobre sus dedos y todo eso. Es muy crítico. Si le jalan el gatillo, entonces van a disparar y no van a darle a la persona mala. Mientras más me adentrizo a esto de las armas, más puedo entender. Como pueden ver, Cristo los está persiguiendo. Un tercio de su ministerio está en pelea. Un tercio del ministerio de Cristo está en pelea. Él está peleando a los demonios. Él está peleando a los principales del poder. Él está peleando las fuerzas detrás de las personas quienes llegaron a ser malas. Un tercio del ministerio de Cristo, un tercio de la vida de Cristo fue peleando. Él tuvo que pelear a estos demonios. Él tuvo que pelear a esos principales del poder. So we can see him here. Look at this. He stands over. Look at that. He's strong. There's someone who is possessed and encumbered by the spirit of whatever spirit is upon them. And he stands strong and tall. He doesn't grovel at her feet. He doesn't try to, suck on her toes or something. He's strong. He's strong above her. He stands above that person. And look at that. He rebukes the se paró fuertemente y él reprendió a la fiebre. Reprender no es como decir, disculpe señor demonio, ¿podría salirse de ahí? Disculpe señor demonio, ¿por qué no sale de ahí? Salga de donde quiera que esté. Eso no. Él reprendió diciendo, sal de ahí demonio, gritando y eso. Él está reprendiendo al demonio. Cristo está ahí parándose fuertemente, agresivamente y poderosamente. ¿Por qué? Porque Él está sanando a estas personas. Él está sanando a la sociedad. Él está trayendo el reino de sanación. Él está ahí con un poder tremendo, con una autoridad tremenda, con una confidencia tremenda. Recuerdan que
cuando llevan sus armas escondidas deben tener confianza. No significa que deben glorificarse a sí mismos de que, oh, yo soy perfecto, yo soy Dios. No, eso no. Esa es una desilusión. Confidencia viene con entrenamiento apropiado y aplicarlas en el mundo real, resistencia real. La confianza viene con eso, y a través de eso pueden ir con todo ese entrenamiento y así pueden tener confianza en la mañana, en el momento. Y ven ahí a Cristo. Otra persona con diferentes enfermedades le puso sus manos sobre cada una de ellos y la sanó. Él se paró y las reprendió físicamente, se manifestó, transfirió como físico, poder físico en ellos. Transfirió como poder de él hacia las personas y así sacó a los demonios en la sociedad. Cualquier persona que está entrenando en la milicia de la paz, con esta bendición que el Padre nos dio de la milicia de la paz, es un ciudadano hermano, ha sido entrenado, se te ha pasado la autoridad, se te ha pasado el poder. Están recibiendo poder de de sus instructores como Cristo. No significa que no son perfectos, pero tienen una mente derecha de amar a tu enemigo. Ellos tienen principios. Literalmente se les está pasando poder. Literalmente se les está pasando el poder. Hay muchos diferentes niveles de entrenamiento que pueden hacer para prepararse no solamente para ustedes, sino para sus familias y también para la sociedad. Así que pueden ver donde quiera que el Evangelio del Reino se predicaba y donde quiera que Cristo venía y se manifestaba, no solo de forma verbal, sino tocando y infundiendo poder físico de Cristo a las personas. Es por eso que la milicia de la paz no es solo una clase de pensamiento, sino que es una comunidad de vecinos entrenando juntos en amar a Cristo y amar a tu prójimo, transfiriendo poder físico de una generación a otra. Enseñándoles las éticas de poder, las éticas de fuerza, cómo no poder hacer y cómo no llegar a ser unos totalitarios tiranos, y de cómo cumplir la misión en tu vida de ser como Cristo es. No para tu propia gloria, sino y para que te veas bien, sino queremos que nuestros hijos se vean bien, porque eso atrae a otros niños, mentes muertas que quieren ser buenas también. Queremos que sean gente buena, sí, pero no que no les llegue a la cabeza eso. Eso es una cosa para alcanzar a las personas. Otros niños también que quieran también ser buenos o cool y eso, pero like Bruce Lee. I love Bruce Lee. You know what I mean? And so that, and I want to train like that. Yo quiero entrenar así también. Con Bruce Lee quiero aprender sus artes marciales. Por eso Dios conectó todo eso, el BJJ, las artes marciales y todo eso, porque son combates reales de artes marciales. La gente joven les gusta eso. Es importante de que te veas bueno, poderoso y fuerte. Es importante. Sí, es importante. Es muy importante, especialmente para la próxima generación, porque ellos van a tratar de relacionarse con esas gellas y mirar esas cosas y buscar esas cosas. Ese es su nivel, es lo que son, no lo van a poder cambiar, es así como son, tienen que aceptar la realidad y es así como es. Pero al final no es acerca de nosotros, de nuestro ego, de nosotros mismos, sino que es acerca de amar a Dios y aprender cómo amar a Dios y a la comunidad de las personas que están serias en mantener la seguridad del reino, mantener a sus familias a salvo y su poder, mantener las hijas e hijos de Dios a salvo, y por supuesto también a proteger a los vecinos y amar a los enemigos así como te amas a ti mismo. First thing you do when you stub your toe, whoa, oh shoot, you start rubbing it.
Cuando se pegan la mano, el pie, inmediatamente lo tratan de sobar para que se cuide, ¿no? Entonces, cuando amar al prójimo significa de que mentalmente estamos pensando en ellos. Ni siquiera la mayoría de las personas ni siquiera están pensando en eso. Porque es todo acerca de las probabilidades de... Escuché una vez que un tipo, cuando yo era joven, yo pensé y creía que yo voy a hacer lo imposible posible. Es lo que los comerciales de tenis, de Adidas y Nike y todo, y hace lo imposible posible y usa estas marcas y vas a hacer todo lo imposible. Eso es todo lo que quieren que los jóvenes mentes muertas crean. Pero cuando era joven, yo pensaba, hazlo imposible posible. Pero me di cuenta que eso es ridículo, que nunca vas a hacer lo imposible posible. Porque la Biblia dice, con Dios todo es posible, no contigo. No contigo. Con Dios todas las cosas es posible. Pero cuando Él dijo, no apuntes a hacer lo imposible posible, sino que apunta a hacer lo posible probable. Porque si puedes hacer lo posible probable, puedes traer eso a una gran probabilidad. Y entonces, cuando todos están frisados y nadie puede hacer algo al respecto, tú estás haciendo algo al respecto. ¿No es eso interesante? Pero pueden ver que donde quiera que Cristo iba, en el nivel macrocósmico, en el nivel nacional, en la cultura del reino, del evangelio del reino y el regalo de la milicia de la paz y que todos los ciudadanos estén armados y tengan poder, ¿qué es lo que pasa? Se deshace de los demonios, hace que los demonios tengan miedo, los hace enojar. Los hace saber que ellos no pueden aterrorizar a las personas sin consecuencias. ¿Entienden lo que digo? Usualmente imaginamos a Jesús como esa clase de persona como volando por ahí en las nubes, y es muy suave, muy amable, muy caballero, con una piel suave, unos hermosos ojos azules. That's Jesus right Jesús, here. Okay, no, pero the Spirit of Jesus. El Espíritu de Jesús, así como la Iglesia Católica lo pinta, es como que está abrazando un pequeño cordero. Este es mi cordero bebé, este es mi pequeño cordero. Jesús quizás ama a todos los animales, Dios ama a todos los animales también. Vean, Padre, Él ama a todos los animales, pero Él no va a ser así en una pelea. Ahí está reprendiendo a los demonios, las enfermedades, las está persiguiendo y las está destruyendo. Es como que estamos peleando esa clase de demonios. Video game Diablo, which is the devil, and some of these young bums may know what game I'm talking about. I saw some smiles come up. That's why I didn't want to show it, because then it's like porn to them. As soon as the video was, oh, their brain shuts off. They're like, oh, video game, I need to play now. That's why I didn't want to show it. Mostrarle video a los niños y a los jóvenes, inmediatamente quieren ir a jugar juegos, no se les prende la mente, ¿no? Que ya quiero ir a jugar juegos. Esto es como pornografía infantil para ellos. El Espíritu de Dios, reprendió todo. Él defendió, Él curó las enfermedades. Ahora tomen eso a nivel macrocósmico. Se requieren muchos anticuerpos como Cristo. Deben ser como Cristo. La sociedad es como un gran cuerpo y ahí dentro del cuerpo hay anticuerpos, los cuales defienden enfermedades. Entonces los anticuerpos vienen y dice, bebé, ahí viene una enfermedad o algo así. Y es como que el vecindario es como son como los anticuerpos que van y pelean en contra de los viruses.
So just like that, people Así que las personas también tienen que entender que esta es una batalla espiritual. Cuando fuimos a NRA sentí algo muy espiritual porque he estado en términos de luchas y entrenamiento y todo. Esas personas allá son unas bestias. Cuando hablan acerca de combate a manos libres, esas personas son como bestias, pero ellos no han matado a personas. No puedes matar a tu oponente en estos eventos. El referee viene y apaga y termina la pelea, no en artes marciales mixtas. So it's a tough community, very tough community, and in empty hands combat, empty hands martial arts, they're respected. Son muy respetados. Una cosa que sentí cuando fui a la demostración de armas de NRA. It's really normal NRA members. You meet normal NRA folks from everywhere. And it's much cooler because you can buy stuff, you can get cool gear, all that kind of stuff. So it's much cooler than SHOT Show. But I think SHOT Show is better for businesses. Anyways, point is, you see, this community is totally different. Esta comunidad era completamente diferente porque todos los veteranos quienes lucharon en guerras estaban en esa comunidad. Ellos realmente son verdaderos asesinos o matadores. No estoy hablando de personas que mataron, sino estoy hablando de realmente asesinos, pero no son asesinos son asesinos para matar a las personas malas, no a las personas buenas. Pueden sentir ese amor en esa comunidad. Cualquiera puede matarte. No puedes faltarle respeto a un abuelo o a una abuela. No puedes faltarle al respeto a alguien por la raza o color o por si es hombre o mujer, porque todos ahí en esa comunidad tienen un encomendamiento mental y determinación mental de que si ellos van a disparar para matar a las personas, para defender a las personas que ellos aman, ellos van a disparar. Y muchas de esas personas en esa comunidad ya lo han hecho. Eso no era una broma, no es una broma, no es un juego. Es por eso que el gobierno tiene como blanco a la NRA, porque ellos son la fuerza más poderosa en la tierra. Es una comunidad de un nivel totalmente diferente. Es una comunidad totalmente diferente. Están realmente ahí envolviéndose con las personas buenas, las personas más fuertes en el planeta. Es muy interesante experimentar eso, porque entienden de que esa es la diferencia. Muchas de estas jóvenes y señoritas quienes son atraídos a las mangas que están basadas en el paganismo y alabarse. Tú eres quien vas a tener el poder, tú vas a ser el héroe. Eso no es más que autoalabarse a uno mismo. Si van por ese rumbo, van a llegar a ser más depresivos y todo eso, y van a llegar a ser lesbianas y todo eso, y es todo porque viven en una realidad alternativa. Viven en otra tierra, no viven la realidad. Nunca les han golpeado el trasero, nunca los han estrangulado, nunca han experimentado la realidad. Están viviendo en una tierra falsa o ilusoria. Eso llega a ser como porno, como adicción, y llegan a creer que ustedes son como un héroe, porque eso es muy como un héroe. Eso es porque es muy importante, porque las vidas de las demás personas es muy importante. Puedes morir en realidad, a pesar de que has hecho la determinación de pelear a alguien, pero pudieras morir en ese encuentro. Así que no vas a ser el héroe que tú pensaste que vas a ser. Pudieras estar muerto en el combate, pero aún así vas a ser héroe. ¿Ven el nivel de diferencia? En la comunidad de armas están hablando realmente de armas reales, no están jugando. Y no puedes tomar, no puedes tomar disparos al cuerpo por siempre.
Pero no cuando, por ejemplo, en las artes marciales ustedes pueden recibir golpes y golpes, pero no con la clase de armas, eso es diferente. But they're just modern day Musashis, right? Musashi, how many samurai fights did he have? Like 400 fights, something like that. Is that right? I can't remember. Anyways, but it's like you have those kind of veterans sitting there. Even Chief, you guys see him, he's old, you think, oh, he's just an old grandpa. He has 500 confirmed kills, you understand? El comandante, quizás lo vean por ahí que está sentado por ahí, pero en realidad él ha matado como a 500 personas, él mató como a 500 comunistas, y no estoy glorificando el hecho de que haya matado, sino estoy diciendo la mentalidad que ellos tienen de tener a la maldad si se presenta. Ellos nunca van a lastimar a los buenos ciudadanos, a sus enemigos, pero si ellos ven que alguien trata de lastimarlos, él va a defenderlos hasta la muerte. No son como los embajadores izquierdistas, como dice, oh, bienvenidos a mi ambiente. Estas son personas serias. ¿Se entiende? Están hablando acerca de las personas que, como la clase samurái, que han estado en la guerra, que han estado matando gente mala, que han estado luchando, han estado luchando demonios, fuerzas satánicas que son animadas para el mal, como el ISIS y el Islam radical. Sabemos de que el demonio, esta es como una interpretación de manga, el demonio tiene de blanco a las personas que son vulnerables, así como los depredadores van a tener en blanco si tienen en su corazón, los jóvenes que están entrenando, si tienen en su corazón, tienen el deseo de ser un héroe y que quiere ser alabada. Pueden venir a la iglesia y decir que sí que ser salvada por Cristo, y eso, pero en tu corazón quizás algo que te dice que quieres llegar a ser la héroe de esa película. Puedes utilizar eso de una forma buena, pero Satanás va a tomar de presa a esas personas. Y si no sabes eso, eres aún más débil. Si no puedes reconocer eso, eres más débil. Eso quiere decir que ya eres súper vulnerable a que una fuerza mala venga a prometerte poder. Y pueden ver aquí esos jóvenes que están jugando juegos, o si yo puedo defender su deseo por poder y todo eso, jugando esos videojuegos. Y si alguna fuerza espiritual les promete, empieza a hacer esto y el otro, mira esto es bueno, esto es te hace ver bueno, esto es poder, sigue eso, vende tu alma hacia mí, yo te doy ese poder. Van a ser succionados en eso rápidamente. Incluso en la comunidad de BJJ tienen instructores que no están al tanto de esto, porque ellos tienen un poder físico, sobre otras personas. Ellos pueden dominar completamente y estrangular y todo eso. Ellos realmente tienen un poder. Pero muchos de ellos, de esos instructores, sin ellos saberlos, ellos creen que es bueno incorporar elementos del paganismo, incorporar cosas religiosas en sus enseñanzas, y entonces ellos llegan a tener como conocimientos de esa clase que los hace ser como poderosos y esto y el otro, y llega a ser como una pseudo religión. Y no digo que pueden excluir eso, pero al mismo tiempo está centrado en Cristo, ¿no? A pesar de que es una pseudo religión quizás, pero para el lado bueno. No está centrado en Satanás, no está centrado en tu poder, no está centrado en ti que quieres obtener el poder, porque eso es satanismo. Está centrado en Cristo, en saber de que no puedes ser confiado. Ninguna persona puede ser confiada con un poder absoluto. Está puesto ahí en la Constitución de Shingul, incluso el rey no tiene poder absoluto. Es muy importante cuando lidian con el poder real.
Es por eso que la milicia de la paz solo puede existir en una cultura, en una constitución que preserva la cultura cristiana, por supuesto de Cristo, de amar a Dios y a tu vecino. No va a sobrevivir en el Islam, en el budismo, lo cual son panteísmo, los cuales creen que ellos van a llegar a ser a Dios, o seres iluminados que creen que son mejores que Dios. Es muy difícil. Cuando vemos la comunidad en su realidad de BJJ, van a ver eso. Y deben tener cuidado porque esas ideas importan mucho. Estas influencias de cómo tu espíritu va a influencia, cómo influencia tu esencia, tus valores esenciales. Solo porque tienen uniforme y tiene muchos pentagramas y todo eso. Él hace uniformes con pentagramas satánicos porque él dice que él tiene poderes satánicos o algo así. Él viene a entrenar así. Una persona entrena así, ¿no? Él está hablando de una persona. Algunos de ellos es como una cultura extraña. Debes estar dispuesto a separar esas cosas. La milicia de la paz no es acerca de obtener medallas y que la gente te alabe y que diga, oh, tú eres muy bueno y esto. Sé a mucha gente joven que quieren eso. Es natural, es normal, pero debes tener miedo de eso. Y no dejes que eso te domine. Eso es absolutamente el espíritu de Satanás tratando de tomarte. Eso no es lo que la milicia de la paz es. La milicia de la paz es amar a Dios y amar a tu vecino, amar la civilización de Cristo, amar a las personas, proteger el reino. Y aún así pueden ir y ganar medallas y todo eso, pero espiritualmente ya tienes un propósito, es eterno, no es temporal, no es solo para ti tu gloria, es un propósito eternal que dura más allá de ti y es para siempre, y es un código de honor, y porque es más grande que tú. Y es por eso que es muy bueno, es algo fantástico, porque es algo mucho más grande que tú. Esa es la realidad. No, en realidad, pues no somos eso, no somos tan grandes, ¿no? Incluso cuando Jesús lo alabaron y dijeron, no, eres muy bueno, y Cristo dijo, no, solo Dios es bueno. Pero pueden ver a las personas aquí quienes van afuera y físicamente son muy débiles o tienen miedo de entrenar con la gente más fuerte. Pueden ver, ellos están en ese modo débil. Entonces el espíritu del demonio puede venir y tentarlos y decirles, yo te voy a dar un atajo hacia el poder. Dame esto y yo te doy eso. Es un atajo fácil al poder. Y los jóvenes, los chicos débiles van a tomar eso. Y que ellos se meten en toda clase de cosas locas, satanismo, y ellos se meten en esas cosas. Las drogas, alucinaciones y todo eso. Porque por la búsqueda del poder. Y entonces, ¿qué llegan a hacer? Llegan a ser ese demonio. Llegan a ser carne vacía, porque esa gente, porque ese animal los está animando. No es el espíritu de Dios, no es el espíritu del poder y una mente calmada o tranquila, sino es el poder de Satanás dentro de ti. Así que deben tener cuidado. Es por eso que la milicia de la paz, cuando entrenan con el rey, van a aprender cosas. No solo van a aprender artes marciales, van a aprender acerca de cosas cósmicas también. No los voy a dejar que corran de ello. Stop putting your knee there. Stop putting. That's not going to work, right? In the same way, we have this fight going on in the spirit too, and that's where the devil comes in and he harasses. El demonio viene y te presiona y te enferma. Trata de encontrar vulnerabilidad para destruirte a medida que tú pruebas el poder.
pruebas la fuerza y sientes como que estás mejorándote. Sé que has pasado por momentos difíciles que crees que no estás superándote y todo eso. Yo lo sé porque he pasado por esa experiencia. Yo he pasado por todas esas experiencias. Es importante que cuides tu alma, tu espíritu. Que es lo que la Biblia dice. Dice, ten cuidado de tus ojos, de tus oídos, de lo que hablas, de tu corazón. Es lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice es que tenemos que proteger nuestro corazón y nuestros sentidos. Porque hay fuerzas que no se ven. Hay cosas que no se ven inteligentes que pueden venir, ya sea como los medios de comunicación, o sea, lo que sea, te puede influenciar hacia la maldad. No es una cosa simple lidiar con el poder, o cómo lidiar con el poder. So you think about it, you see that weak girl. Piensen acerca de eso y ven a esa chica débil ahí. Fácilmente puede ser tentada por el mal. Pequeña chica débil, confía en mí, yo te daré el poder. La pequeña chica débil, te recuerdas de todas esas chicas bullies que te pegaron y todo eso. Dame tu alma y tú vas a tener poder sobre todo ello. No significa que ellos no significa que Satanás va a venir o la bestia va a venir y les va a hablar así con una voz. No, ella puede ver eso en otras personas quizás puedan ser, otras chicas puedan ser como más como con más poder y todo eso, y dice, no, mira, yo no soy cristiana como tú, yo no soy cristiana, yo soy así y así, no tengo ninguna moraleza cristiana, no trato de proteger a las personas, estoy aquí por mí misma, estoy aquí por el poder. Y yo lo voy a obtener de alguna otra forma. Y hay comunidades realmente así que hacen marketing a través de las películas, de los medios de comunicación, de los medios sociales y todo eso, que creen en esa ideología. Y sin que tú lo sepas, literalmente estás llegando a ser satanista, creyendo que vas llegando a ser chica buena o cool y todo eso solo porque te pintas los labios de negro y todo eso, pero en realidad estás llegando a ser una desilusión y eres débil, eres incompetente y tratas de obtener poderes supernaturales de la fuerza satánica. ¿Ven cuál es el problema? No quiere llegar a hacer eso. La gente que está entrenando en código de honor, cualquier guerrero o código de conducta es muy importante, porque vean esta clase de chica débil, puede ser también un chico, ¿no? Quien quiere obtener poder de edad muy temprana. También los jóvenes, cuando son jóvenes que son muy difíciles, son muy débiles. Esta clase es una ideología que dice, sigue nuestra ideología y nosotros te vamos a dar el poder. Es por eso que se meten al socialismo, a Engels, a Marx, todos esos demonios, porque ellos te prometen el poder. Miren qué tan débiles son. Miren los antifas. Son muy débiles, son patéticos y sin confianza. Tienen que creer en esa ideología ridícula de que son una parte de un grupo donde dicen que lo logré y finalmente he llegado. Son idiotas desilusionados, algo así. Pero ellos están tomando como blanco a esas personas quienes están adictos a mangas, a los coreas, dramas coreanos y todo eso, porque ellos saben que tienen algo que a través del cual ellos los pueden controlar a ustedes. Ellos están buscando por agujeros de debilidad en sus corazones, en su espíritu, en sus mentes. Miren aquí a estas señoritas. Ellos han estado entrenando. Ellas han estado entrenando.
y han estado realmente en guerras en Afganistán y todo eso. Ellas están en otro diferente código de honor. Ellas no son débiles. Ellos posiblemente son débiles, son más débiles que un hombre, pero con esa fuerza multiplicada que son los rifles, pueden ser igual que el hombre o hasta mejor que el hombre. Pero piensen en el entrenamiento que tuvieron que pasar para llegar a hacer esto. Tuvieron que ir mucho entrenamiento, mucho dolor, mucho sufrimiento. Quizás fueron golpeadas y todo eso. Obvio, a través del entrenamiento. Esas son las clases. Vean la clase de chicas a esta clase de chica. Literalmente. And a culture which doesn't have peace, police, militia. That's so easy for the devil to do. There's a culture that has peace, police, militia, and kids grow up like that. Es una cultura que tiene milicia de la paz y las chicas pueden crecer con eso. Kids grow up like that. You see that? That's an actual fighter. That's an actual lady fighter in. Esa es una joven una mujer que realmente está peleando. Son las fuerzas americanas que están peleando. They've already made in their mind that they may die. Ya pusieron en su mente de que podrían morir. Todas las chicas que están entrenando las chicas que están entrenando con el rey, ya hicieron el comandamiento en su mente de que deben pelear con esas chicas. Give me a break. You know it's a fantasy anyways. You experience it every time you come to mat and get your booty whooped. These girls have decided that they're going to die if they have to fight for the country. Estas chicas han decidido morir si tienen que morir para defender a su país. Ellas han hecho esa determinación. Es totalmente un mundo diferente espiritual. Cuando comparan a esta gente cuando lidiamos con las comunidades de las armas, deben lidiar con gran respeto. Estas no son personas que están por ahí jugando. No están haciendo deportes. Ellas son personas que han matado y tienen la determinación de matar a la gente mala. Les estoy mostrando chicas aquí porque usualmente sabemos de que Satanás tiene como blanco a Eva, a las chicas. Por eso es increíble que tenemos una gran comunidad de chicas que están llegando a ser muy fuertes mentalmente. No son perfectas, pero se están fortaleciendo. Y ven a su entrenamiento de hace 2 años, eran muy débiles y sin confianza, arrogantes o quizás narcisistas y todo eso. Quizás pudieran tener aún algo de eso todavía, pero yo sé que aún no son perfectas. Yo también sé que no soy perfecto, pero el punto es de que han cambiado mucho sin que lo sepan, porque han venido a una cultura, han venido a un mundo diferente, el cual está recibiendo diferente entrenamiento, educación diferente que nunca habían recibido en las escuelas públicas o en las escuelas gobernadas por el gobierno, en las escuelas marxistas comunistas. Nunca los van a aprender porque ellos quieren su debilidad, su inconfianza, que estén bajas para que así los puedan mantener en control. Pero la gente desde edad temprana puedan ser disponible a poder lidiar con armas, con herramientas, las cuales puedan. Todo va a darse a conocer. Quizás pudieran tener gente mala, como dice en Revelación, de que la gente mala aún así se reúnen en el reino de los cielos. No significa que van a estar vestidas de camuflaje, que no van a estar en el uniforme todo el día, pueden mirarse normalmente. Y tener una bolsa blanca que va a machar sus zapatos. ¿Cómo no pueden saber eso? Que tienen que
¿Cómo no van a saber eso? The boys, they don't carry purse, they don't carry handbags. So they don't know. They just, los hombres no cargan bolsas, por lo tanto no tienen mucho cuidado en eso. The king ain't no fool, okay? I know your shoes El gotta rey no match es un your tonto. handbag. Sé que sus zapatos deben emparejar con su bolso. Bueno, las mujeres, ¿no? Happy Armed Mother's Day, okay? Happy Armed Mother's Day. Feliz Día de las Madres Armadas. And other people's babies too. Turn that volume down now. Our mommies help save babies. Nuestras mamás salvó bebés. Pull up on these women with children, and this mommy with the handbag puts him down in 1 second. Now, I don't care if that guy was a top MMA fighter in the No me world. importa si ese tipo era un tipo luchador de MMA. She put him down really quick. Ella tenía un arma y ella lo hizo con una mano. A lot of these videos show that under stress, even though you trained a lot, you come out with one hand. This is actually put up by Eddie Bravo. Eddie Bravo is a 10-plan instructor, very famous in the jiu-jitsu community. But he retweeted, and I retweeted on my Instagram. That is a difference. All Esa es la gran those children and diferencia. ladies Todos estos chicos y señoritas estaban estaban amenazadas de muerte por este lunático, quien decidió ir a tomar el juego blanco a esas personas débiles porque él pensó que eran débiles. Go ahead, return the clip. Let's see. She's dressing nice. She got, jeans. She got those worn out jeans. People pay for those worn out jeans. She got a pink shirt on. She got a little white beige handbag. Okay. Are her shoes matching? Were her shoes matching her handbag? Oh, they're matching. You see that? They were matching her handbag. Okay. And she put him down. Now, she's not the most fit. She doesn't look like Gwyneth Paltrow or whatever. But she's a prepared woman. Because she's a prepared woman, she's a beautiful Ella es una woman, mujer preparada, y porque está preparada es una mujer hermosa y preparada. Y ella salvó todas esas vidas. Mientras todos estaban corriendo, esa mujer detuvo al chico malo en menos de 3 segundos, porque ella entendía cómo usar la tecnología. Lo que los power cult people, they're into, we want magical powers. Toda esa gente me dice, nosotros queremos poder mágico. Esas fueron las religiones del pasado que usaban poderes mágicos para estudiar las matemáticas y todo eso, y para engañar a las personas que ellos usaban magia para que así fueran alabados por esas personas. Pero ahora usan poder mágico entendiendo la tecnología y entendiendo los regalos de la tecnología que viene a través de la libertad que Dios nos ha dado. Y ella detuvo a ese chico malo rápido y ella no pensó, ¿lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Y ella simplemente lo hizo porque ella debía detener al chico malo. Es una mujer heroica. What about, I tweeted something, I don't tweet, what is it, Instagram. I wrote, something, peace, police, peace, militia, or something like that. That's peace, police, peace, militia right there. Ahí está la milicia de la paz, la policía de la paz y la milicia de la paz está ahí. That guy trying to la gente mala trata de arruinar la vida de otras personas, decide gobernar sobre la vida de las otras personas a punta de arma y él obtiene las consecuencias de eso. Y eso le va a pasar, y eso va a pasar a toda persona que quiera hacer cosas estúpidas. Las cosas no están a su favor. Cuando las cosas no están a su favor, ellos no pueden aterrorizar a la gente buena. Ellos no pueden bully a las demás personas. No pueden tener fuerza sobre ellos, autoridad sobre ellos. Ellos siempre deben estar al tanto de las buenas personas buenas porque ellos van a tener poder. Si van a un show de RA, no hay detectores de metales porque en ese edificio todas las personas llevan armas.
Todos en ese edificio tienen la habilidad de que si haces algo estúpido te pueden matar. Ese es un muy buen lugar para que nos mantengan al tanto. Si ven un individuo que está delusionando en manga, en drogas, en disilusión, en todo eso, y ellos quieren lastimar a las demás personas por su propio beneficio, muy rápidamente va a ser detenido. Si una persona ahí trata de sacar un arma para atravesar a las personas, como mil armas le van a apuntar a él. That's how they say it in Korean. The video gets shut off. The film gets shut off. I mean, you feel that when you go next year. We're probably gonna have it's gonna be in Indianapolis. Quizás el próximo año va a ser en Indianápolis. Quizás vamos a tener un kiosco ahí para las armas de No hay ministros ahí. Son personas que hablan, que aman a Dios y que están dispuestas a proteger a las personas que... My Lord, have mercy. So, of course, we're going to be down the road preaching the kingdom. We're going to be next year, Indianapolis, have a little booth. We got tons of cool gear. Putting that out, Kingdom Crest stuff, all that stuff. Maybe I'm looking to make a new video, 10 things that may shock you about the kingdom of God, right? Something like that, and just play that on replay so people can see what we're doing. You know, you'll see when you get in that environment, you're like literally walking around. Se adentran en ese medio ambiente, ustedes. Samurai. And you can't mushi anybody. You can't look down on anybody. You may see this. No pueden menospreciar a ninguna persona. Quizás ven a una persona que es gorda y grande, pero quizás puedes correr más rápido, pero no puedes correr más rápido que una bala. Esto enseña a las personas jóvenes respetar a las personas mayores. Cuando las personas mayores están desarmadas, los chicos creen que pueden aprovecharse y tratar de atacarlo, quizás. Pero cuando una sociedad armada, incluso los ancianos samuráis son muy letales. Tienen que respetar. Es una sociedad de respeto. Obviamente este hombre no respetó a esas chicas o esas personas ahí. Él pensó que eran un blanco fácil y pensó que iba a obtener dinero de ahí y irse a tomar, a emborracharse y todo eso, pero no. Esa persona con un lo detuvo, no pudo tener éxito. Nunca sabes quiénes los ninjas son. Pudieran verse como personas normales. Pudieran estar vestidos normalmente. Okay, go to the next slide, boys. So it was amazing. Let's skip over the Colin Noir thing. Anyways, totally different girl. Es una chica totalmente diferente. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? Ahora, ¿cuál de las dos son ustedes? Probablemente son esta. Now, you can be pulled out of that as long as you have faith, you work hard, you love people, Puedes and you put in the time. You train. You become stronger. Puedes salir de allí siempre y cuando puedas entrenar, tener fuerza y... or ignorant like that. But you know that you are increasing probability towards your side. The Spirit of God El Espíritu de Dios is growing within you. Está creciendo dentro de ti. Go ahead, play Call One Nor. We'll play that real quick. This young man is now 12 minutes in, boys. Jump into 12 minutes. This man is now the face of the NRA. Incredible. NRA is changing big time, folks. Big time. Crime, drugs, and prostitutes. Josephine wanted a gun for protection, but the Wilmington Housing Authority banned their elderly tenants from owning a gun for protection. Did any of the people who claim the NRA doesn't care about minority gun ownership step up and help Ms. Bird? No, but the NRA did. They helped her sue the Housing Authority, where the Delaware Supreme Court ruled in her favor. Ms. Bird was later specially recognized at the NRA membership meeting and was also featured in a national TV ad paid by the NRA.
that, as you guessed, most of the media ignored. None of these examples were exceedingly hard to find. I didn't have to travel to Timbuktu and climb some mountain to locate a secret library where this information was hidden. I simply took 30 minutes of looking past the biased accusations from the anti-gun media, and poof, there it was. But I guess in a day and age of IG memes and 140-character tweets, one can't be pressed to actually research beyond headlines. For those who lob accusations of racism at the NRA without any justification, you know the word privilege is not far behind. Ironically, the same people who throw around the word privileged are themselves guilty of it. So let's learn of privilege. Getting to make false claims about a group of people, and because you belong to a group of privilege, you're not held accountable. I think people fail to realize that there are different types of privilege, and like a lot of ingredients in our food these days, some of them are artificially made. I call them the fabricated untouchables. They're a social construct made by anti-gunners who rely on the constraints that hyper-political correctness places on social discourse to shield themselves from critique, while they make every false accusation in the book against anyone who disagrees with them. You see this form of social justice warrior privilege clearly when it comes to the issue of women and guns. The NRA just reinforced what we already knew about them, that they were a sexist, racist organization that only stands for the rights of white gun owners. They get away with labeling an entire organization as sexist that consists of 5 million members. An organization that has had several female presidents, is the biggest group advocating female self-protection against abusive spouses, rape, and attacks, has entire platforms dedicated to female Second Amendment rights, yet and still women like Linda Sarsour and Tamika Mallory can claim progressive privilege and call the NRA racist and sexist without any accountability because they lead a useless women's march, which is only beneficial to women in name, that they themselves barely march in, yet these same women are anti-gun and would rather a woman be relegated to peeing on herself to stop a rapist instead of her having a gun to blow the rapist away. But guess what's going to happen after this video comes out? I'm going to be labeled a sexist misogynist simply for critiquing the real benefits of a women's march against an organization who spends countless dollars and resources fighting for women's right to own a firearm unencumbered by overreaching gun control laws. So there's Kalawan Noir. He is the new face. Okay, stop that, boys. He's the new face of the NRA. He's the most popular NRA. He's not actually the official spokesperson. He's a commentator. Okay, but anyways, él es un comentador de NRA. He is now the new face of the NRA. The NRA's changed. Es la nueva cara de NRA. Lowell said, and Lisa said, it's like it's not a country club anymore. It doesn't look like a country club. You don't walk in there, it's only white folk. And there's nothing wrong with white people, but it's like the minorities were never. They were made to believe that they were not included in this. They're made to believe that you can't have these, weapons. The Democratic plantation runners, you know what I mean? The Democratic Al Sharptons and, what's his name? Jesse Jackson, these guys teaching, oh, no, you can't do that. Let's get her, pull black crime down by getting rid of the guns of law-abiding citizens. Are you kidding me? But of course, this is what you get all the time, right? So when you go there, when we went there this time, Cuando fuimos allá en esta ocasión, la demografía había cambiado. Había mucha gente joven, gente de los 20, los 30, los 20 años son ¿cómo se le dice en español? Millennials. Gente joven había allí. Había gente asiática ahí. Bien asiáticos. Nos encontramos con muchas superestrellas ahí. Entusiasta de las armas. Y le cerraron su canal de YouTube. This is Carissa. Carissa, she's a military girl. I think she's a medic. But she's also a model, so she's bringing, a lot of young girls to see themselves in a different light. You can still be strong, you can still understand technology, you can still have power. Pueden entender la tecnología, pueden tener poderes de rodillero, pero también pueden ser bellas. Ella es mamá, está embarazada y es una modelo totalmente diferente de las de Hollywood, que son como unos zombies, completamente diferente. And I took my 2 babies with me this time. Active self-protection, John Carrera, folks. You see his videos a lot, right? We bumped into John Carrera over there.
And you see that little prankster and monkey around back in the back, just John Lovell. He is a deadly man. Don't let his smile and his nice looks deceive you. This man has killed a lot of bad guys. He's an Army Ranger, Special Forces. I said, hey man, we'd love to have you up. Es de las fuerzas especiales él. I go wherever, the schedule shows. He said he's open to it. Nice folks, man. Oh my gosh. Incredible quality. And he's, by the way, he's an incredibly high-level Christian apologist. He knows Christian apologetics very well. Conoce very well. He's made videos against cristiana muy bien. Esta persona. So he is habla acerca del cristianismo. Él está abierto en fe, en cara y en fe. General Jesus, the greatest warrior poet. Tremendous lover of God. Awesome, man. So they say, young folks, this is a guy who's a half Korean, last line defense, very popular on YouTube. Thousands, 100,000. Última línea de defensa, él es muy popular en YouTube. Guy out of Colorado. Bumped into him. Took a picture with him. He said, man, you're one of the tall Koreans, aren't you? Y dice, tú eres uno de los coreanos más altos. You know what I'm saying? We exist. Okay, I thought he was big. I thought he was my size, when I see him in the videos and stuff like that. Pensé que estaba de mi tamaño, pero does really good reviews. Very nice in the gun community. And he's a citizen. He's not a military guy. He's a citizen sheepdog. Okay, so he trains fire marks. Es un perro guardián ciudadano. Being a sheepdog. Good guy. Good young man, Mike. Tony Semanat. This guy was a Marine. The dude is a monster. Este amigo es un monstruo. Era un marín. Is a freak athlete too. You do not want to get into a physical confrontation with this man. You understand? No se quieren confrontar físicamente a este hombre. This man can deadlift 800 pounds. He can flip up tires, jump. He can jump. He has an incredible jump for his size. Unbelievable athleticism. Ridiculous. But he's a big dude, man. I'm a pretty big dude. I'm over 200 pounds. I'm a pretty big dude for a normal person. But that guy is making me look like a string bean soy boy or some of that. I don't play no video games, but he make me look like a soy boy. Tony Semanat. This is a hero at Southern Springs, Texas, who was the good guy with the AR-15, who killed the bad guy with the AR-15 that shot up and killed 40 people. AR-15 que mató al hombre malo con el AR-15. Este es un Johnny héroe. Wadowski, is it Wadowski? Anyways, one of the Polish names. What was his name? Rufinski or something like that. Anyways, Johnny, we're getting in contact with him. He gave me his number, etc. I said, hey, I want to interview, man. You're a hero. He's just walking around. We're just talking. We're waiting for somebody. We're waiting for the girls to get out of the bathroom. And we're just walking and we're talking. And then I see a dude. I said, oh, I know that guy. Oh, wait a minute. Come here. I know this guy. He's got this big Longhorn, Texas tattoo on his neck. Good old rodeo boy. His mama raised him right because he did the right thing. He stopped that bad guy with the AR. That's why you need an AR, because the bad guys use AR. Una AR-15 porque el hombre malo, el que estaba de hecho mató a algunas personas, tenía también una AR-15. Pulled out their ARs and killed that man. Él fue, sacó su AR-15 y mató a ese loco lunático. Because he was on psychotropics and he was outside of the Air Force system. He fell through the cracks. And he was psychologically categorized as deranged. They should have absolutely had him under lock and key. We some of the girls at the NRA, Amy Robbins and Style Me Tactical. Nice young ladies that are doing their thing, and they're models. And Amy Robbins is a model, but she's also one of the co-hosts on Colorado Norton. So they're stepping up their game like crazy. They're knowing that they have to be able to market themselves to the young people. They got to be able to look cool to young people. Because the young people get so easily brainwashed into socialism, communism, because the stupid Hollywood stars are paid big bucks and funded by George Soros in order so that, and also work with the CIA in some different type of propaganda movies, just like North Korea does movies and has control over their cinematic, artistry in their countries, right? Totalitarian regimes always want control of movies, cinema, things like that. Always. Because they'll use it as propaganda, just like Hollywood. There with Jade Struck. She's a young lady. She's deadly. She's so good. She's training under World Champion Tara Butler. Tara Tactical. She's ridiculous with firearms. She shreds up the courses. I mean, she's not a joke. I mean, she is out. She can defeat anybody here. She's ridiculous.
And this is her master instructor. He's a world champion three-gunner, Taron Butler. We got to go train with them when we're in California next time. And Mr. Ted Nugent. I can't remember Ted Nugent, folks. He is, of course, the face of the NRA. And he appeals to all the hunters, all the wonderful patriots out there. But again, he didn't appeal to the minorities as much. Kalawan Noir, who's now become even more famous than him, is now becoming the face for the NRA. It's incredible. It's incredible. Man, I'm so grateful because everybody was saying, oh, is the king going to wear the bullet crown? I'm so happy I didn't wear the bullet crown this time. Because not everybody knows us yet, right? But A&E is doing something on it. BBC, you know, New York Times, all of them did something else. But now they're coming out with Washington Post is coming out something on us on May. By next year, everybody will have seen the bullet crown. Está bien que él no cargó su corona porque ahora va un televisor va a hacer un documental de él y otros periódicos famosos también. Entonces, ahora para la próxima ocasión. Para la próxima ocasión ahora voy a usar mi corona porque ya nos van a conocer ahora porque van a través de esa propaganda, ¿no? Y muchas personas ahí nos conocieron y dijeron, no, él está el pastor que tuvo una bendición en su iglesia con AR-15, hola, ¿qué tal? Esto y lo otro, pues, ya tenían, algunas personas ya lo conocían al rey, ¿no? Estas son personas que están en línea, quienes entienden de la civilización. Ellos entienden qué tan importante es que las personas puedan tener su derecho de portar armas. Y como a medida que la tecnología avanza, queremos armas de mucha mejor calidad porque debemos de tener armas con mejor calidad. Bam! Superstar. Oh my goodness. And it was amazing. God just set it up. It was like all we did was walk by faith, walk by faith. Lisa and Lo, todo lo que hacíamos era caminar por fe, caminar por fe. Let's give them a big round of applause. They must be, I wore them out. I feel sorry for them because they don't know which way. It's like which way he's going to turn. I just got to keep following this guy. Gotta follow him around. I know how that is. I did it to the Lord. You know what I'm saying? I know exactly how that is. I understand your pain. But but you saw the miracles happen. Whatever. We just went in the corner. Boom. We're just talking to these Navy SEAL guys over here, and we get a picture with a Navy SEAL guy in Army Green Beret here. And then look down here. We're waiting in line to play this NRA carry. Not a video game, but it's a trainer that uses video technology to train. And we may get one of those for the church so we can train here too with the ninjas and stuff like that. It's a pretty good system. And it was waiting online to get in that. And then I see this young black man standing over there with 4 white guys surrounding him, like they look like soy boys. They're all have their little glasses on, their little flannel shirts. Like, oh yes, oh that's a great idea, great. And I see a small black man over there, a black guy over there. Cuando llegó estaba ahí rodeado por 4 hombres blancos que tenían lentes y todo eso. And so I walk over to the corner, walk around him, and I look at him and say, "Hey!" And the four his producers, they look toward me like, "Yes, can we help you?" And like, "Hey, let me get a picture with Kalawan." And he's like, "Oh yeah, come on in." It was amazing. You know how hard it is. I walked around SHOT Show all day long. I could not bump into any one of these stars. So hard to bump into these stars. Era un poco difícil encontrarse con todas estas superestrellas y él solamente estaba caminando por fe y él se encontraba con muchas personas. Y esta persona le dio su número de teléfono. No lo voy a usar mucho, solo estoy esperando. No estamos tan desesperados, sabemos que estamos parados en la providencia, sabemos que todo eso viene. Pero fue increíble todo eso. What's that last one? So, not only that happened, but then incredible, the Holy Ghost works in all other ways, and other sanctuary patriots, we're talking to other people in their locations. So we get a call from Bergie, or we get an email from Bergie Hutchinson down there in North Carolina. Shout out Bergie and Hutchinson down there. She says, "Oh, we got somebody who may want to talk to you guys. Go ahead, play that clip." I didn't have time to you have to give us your name. I'm sorry. My name is Mark Robinson. I live
That's right here in Greensboro. I've lived in Greensboro all my life. I didn't have time to write a fancy speech. I didn't have time to, I didn't have the resource of an English teacher to sit down and write a speech with at school today and be, brought over here, practice or anything. What I really came down here for is this. I've heard a whole lot of people in here talking tonight about this group and that group, domestic violence, blacks, these minorities and that minority. What I want to know is, when are you all going to start standing up for the majority? And here's who the majority is. I'm the majority. I'm a law-abiding citizen who's never shot anybody, never committed a serious crime, never committed a felony. I've never done anything like that. But it seems like every time we have one of these shootings, nobody wants to put the blame where it goes, which is at the shooter's feet. You want to put it at my feet. You want to turn around and restrict my right, constitutional right that's spelled out in black and white. You want to restrict my right to buy a firearm and protect myself from some of the very people you're talking about in here tonight. It's ridiculous. I don't think Rod Serling could come up with a better script. It does not make any sense. The law-abiding citizens of this community and many communities around this country, we're the first ones taxed and the last ones considered and the first ones punished when things like this happens, because our rights are the ones that are being taken away. That's the reason why I came down here today. Gun show or no gun show, NRA or no NRA. I'm here to stand up for the law-abiding citizens of this community, because I'm going to tell you that what's going to happen. You can take the guns away from us all you want to. You all write a law, I follow the law, I'll bring my guns down here, I'll turn them in. But here's what's going to happen. The Crips and the Bloods on the other side of town, they're not going to turn their guns in. They're going to hold on to them. And what's going to happen when you have to send the police down there to go take them? The police can barely enforce the law as it is. As what I see, we demonize the police, criminalize and vilify the police, and we make the criminals into victims. And we're talking about restricting guns? How are you going to do that? How are you going to do that when the police department's already hamstrung? You're not going to be able to go down here and take these guns from these criminals. So the criminals are going to hold on to their guns. They're still going to have them. They're still going to break in my house, and they're still going to shoot me with them. And guess who's going to be the one that suffers? It's going to be me. Well, I'm here to tell you tonight, it is not going to happen without a fight. And when I say fight, I don't mean shots fired. I don't mean fist thrown. I mean, I'm going to come down here to this city council and raise hell just like these loonies from the left do until you listen to the majority of the people in this city. And I am the majority. The majority of the people in this city are law-abiding, and they follow the law, and they want their constitutional right to be able to bear arms. They want to be able to go to the gun show and buy a hunting rifle or sport rifle. There are no military-grade weapons sold at the gun show. An AR-15 is not a military-grade weapon. Anybody that would go into combat with an AR-15 is a fool. It's a semi-automatic .22 rifle. You'd be killed in 15 minutes in combat with that thing. So we need to dispel all these myths, and we need to drop all this division that we got going on here. Because the bottom line is, when that Second Amendment was written, whether the framers liked it or not, they wrote it for everybody. And I am everybody. And the law-abiding citizens of this city are everybody. And we want our rights, and we want to keep our rights. And by God, we're going to keep them, come hell or high water. Mr. Mark Robinson. That video went viral, millions of views. He's a superstar now. NRA should absolutely hire him. He came and spoke at the NRA convention. Ese video fue viral rápidamente, millones de personas lo han visto. He'll be joining us on Tuesday. El martes va a estar con nosotros en los reportes del rey. And of course, Lisa hooked up with them. I didn't see them, but Lisa bumped into them. These are the Black Gun Matter folks out of North Philly. And they are changing the urban neighborhoods. They're changing the inner city. They're empowering black folk and minorities in the inner cities to know that they have a Second Amendment right. And they're getting educated on safe ellos están educando a los jóvenes allá en Filadelfia, en Pensilvania, y están protegiendo
la segunda enmienda de portar armas. Son artistas de hip hop. He founded the Black Lives Matter movement in 2015 and tours country providing Second Amendment education and information to urban communities. Maj has been featured in the New York Times, etc., etc. He's going to be on the show tomorrow, folks. Él nos va a acompañar en el show mañana. He'll be joining us for the third hour. Good young man, good young man. He's helping empower. A las 7 va a estar con nosotros mañana. You know what I mean? A lot of young people connect with him because he's got skill, but he's empowering young people. No está empoderando a la gente joven, a las comunidades de que conozcan sus derechos y puedan defenderse en contra del mal. Estas son personas buenas. El reino es una civilización totalmente diferente. Esta es una comunidad en la cual que no conocíamos. Esta comunidad es como si el gobierno llega a ser tan tirano, ellos van a coger sus armas y luchar con el gobierno tirano. Esos izquierdistas como el Kwak, como el Kim, como el Peter Kim, todos esos embajadores de paz y todo eso quieren meterse en las bolsas de George Soros. Ellos están alineando con el mal, con los comunistas. Pero por supuesto estas son las personas que entendían al Padre, su vida de casa, su vida de pesca, su vida entera de decir de que la educación era de educar a los jóvenes en artes marciales, entrenarlos en cómo sobrevivir, en todo eso. Ese es el Padre real que está tratando de proteger a la civilización no moralmente, solamente mostrar de que es un Jesús en el Vaticano. Esas son personas reales, personas, hombres y mujeres reales. Del Padre real. Y estas son la gente que entiende eso. Ellos pueden entender el espíritu de eso. Ellos no entienden el espíritu de los demonios que Jesús tenía que reprender en Lucas 4. Y Satanás trate de oprimirte y hacerte cómodo, y así puedes sentirte bien y puedes creer este cielo aquí en la tierra y creer en todo eso. Es como un espiral malo en el cual Satanás trata de succionarte. Pero estas personas es todo un espíritu diferente. No significa que no son personas que no tienen errores, pero ellos están parados en el espíritu. Están parados en el espíritu correcto de Dios. Ellos van a empoderar a Dios. Ellos no quieren que los depredadores ganen. Ellos quieren que los malos sean muertos, y ellos tratan de hacer malo. En ese sentido, ellos son buenos, son como el perro guardián. Él va a estar mañana con nosotros en los reportes del Rey a las 7. Es una cultura totalmente nueva. Y por supuesto ahora todo el mundo va a conocer a nuestra comunidad, y rápidamente la gente está conociéndonos más rápido de lo que yo pensé. Todas estas comunidades que tratan de subajarnos, pero lo que ellos van a hacer es empujar más el conocimiento del reino más adelante, y las personas pueden chequear por ellas mismas qué es lo que estamos diciendo y creen. La gente normal escucha lo que decimos y ellos van a estar de acuerdo el 90%, 95% de lo que estamos diciendo, y se van a dar cuenta de que no somos locos, de que no somos lunáticos, porque si nosotros éramos lunáticos, entonces Washington era lunático, y si nosotros somos lunáticos, George Jefferson también era lunático, pero ellos ¿creen o no creen eso? Los tiempos están cambiando y Dios está moviendo. Espero que mañana nos puedan acompañar todos. Es necesario que podamos apoyar al gobernador adecuado ahí y apoyar la cultura en esta área. Es la única persona que ha estado en el reporte del Rey espiritualmente. Está apoyando todos los principios del reino. Y por supuesto es una batalla.
Let's look at 천상경 72. SOS, come on up. God is the first to follow absolutely the laws he has Dios es el primero que sigue absolutamente las leyes que ha establecido con respecto a la justicia y el bienestar público, porque son mantener están en línea con los principios celestiales. He abides by mercy, he abides by the law, he abides by the principles. And so those who are law-abiding, we are in the spirit of God. We are in the spirit of Christ. Doesn't mean we're perfect and flawless, but we are in the same spirit. We have a good nature. Pero significa que estamos parados en el lugar adecuado y con una naturaleza buena. Después de Dios, todas las personas deben seguir, incluso el universo. No hay una dirección alternativa, Sacha, tal como un estandarte ideal para la creación del hombre. Mientras más alto vayas, debes hacer cosas mucho más malas. Esta es una batalla, esta es una guerra, esta es una batalla entre reinos y la sangre y una batalla de reinos. Démosle a Dios toda la gloria. Él se está moviendo de formas poderosas. Démosle toda la gloria y honor. I can't really sing, but I like to ask everybody's help today. As you can tell from this morning, we need help. So if anybody feels inspired, can come to this stage and help us sing. As the deep panteth for the waters, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Muchas veces YouTube nos manda mensajes de que estamos violando derechos de autor por el hecho de cambiar, por el hecho de mostrar las canciones que incluso se cantan en alabanza en la iglesia del santuario. Por eso quizás ahora, en vez de ver las canciones que ellos dan ahí, quizás vamos a dar canciones sagradas, las cuales pues obvio nadie nos va a reclamar por esto. Porque nos llegan mensajes de YouTube de que estamos violando derechos de autor de esas canciones que ellos están cantando ahí. Así que creo que entonces ahora, para evitar eso, quizás mientras ellos cantan ahí, quizás nosotros podemos mostrar canciones de aquí de obvio de canciones sagradas. Y ya cuando ellos terminen de cantar, ya podemos hacer las suras de Umansei. Desde ayer tuve un
problema en transmitir en Facebook. Necesito chequear qué está pasando. No puedo transmitir directamente en Facebook. No. Obvio, el canal no ha sido baneado ni nada. Solo que tengo problemas del programa que no me está permitiendo transmitir en vivo en Facebook. Tengo que chequear cuál es la razón. No. Termino. No sé por qué, pero no me está permitiendo transmitir en vivo, así que tengo que chequear cuál es la razón.
Here we stand together, one in our humanity, for we let it shine. 미국 장관 억만세 아주 hug your neighbor. God is good. Thank you, dear. Thank you, dear. Thank you, dear.